Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy domingo celebramos esa Santa Eucaristía por el eterno descanso de Rafael, Argenis, Vicente Paz, Elvira de Paz, Luis Javier, Cipolat Paz, Salvador Garáfalo, por Gladys Carrero de Lobo, Domingo Colmenares, Publito Hernández, Dina Angola, Rigo Colmenares, intención por el Santo Cristo de la Grita, San Isidro Labrador, por las benditas ánimas, por Luis Alipio Hernández, un año de su partida, por Blanca Arelis Betancur, último día de su novenario, Olinto Delgado, María de los Ángeles Villamil, por el segundo aniversario de la fundadora y presidenta de la Fundación Angelitos Down, Táchira, Miriam Zúñiga de dos Santos, por María Antonia Pinto, a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a la Virgen de los Desamparados, Virgen de la Consolación, Virgen del Carmen, por nuestro Padre Celestial, a las benditas ánimas del purgatorio, por Angélica Libre de Romero, María del Carmen Quintero, Gustavo Dilón, Benigno Antonio Camargo, Elena del Carmen Rondón de Camargo, María Agustina Camargo, Pascuala Zulbarán, Olga María Camargo de Bastos, María Omaira Camargo Rondón, María Cecilia Camargo Rondón, José Alexis Camargo de Bastos, Ciro Alfonso Bastos, Fernando Fiallo Gómez, Macario Quevedo, Rogelio Granados, Claudia Sánchez, Carlos Julio Pérez Aguilar, Amanda Guardia Uribe, Luis Alfonso Salazar, Ligia Cárdenas de Ospina, Marcelino Cruz Triviño, Antonio Sincero Padín, por Johnny Gómez Ponce, Humberto Doria, por la salud de familiares en cuarentena de la calle 14, Rojas Pérez, Alarcón Criollo, Berrios Tarazona, Maldonado, Esteban Márquez González, su eterno descanso, por el cumpleaños de Javier y Nilbet Soto, en acción de gracias a Jesús de la Misericordia, por la salud de los contribuyentes y voluntarios de Cáritas en Orope, por Olga Masmud, por Cándida de Masmud. Pedimos a Dios por cada una de nuestras intenciones, aquellas que están en lo más profundo de nuestro corazón. Pidamos al Señor por nuestra amada patria Venezuela, que hoy necesita conversión, hoy necesita justicia, hoy necesita la sed de Dios. En silencio pedimos ahora perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto, y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 84 respondemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento,
le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Hace unos días escuchábamos este mismo Evangelio y decíamos como una frase muy conocida: la fe mueve montañas. Hoy en día nosotros los cristianos nos fijamos no en quien hace el milagro, sino en el milagro. Y ahí es donde equivocadamente el ser humano pone la fe. La gente pone la fe en el milagro y no en el que hace el milagro. Fíjese, el Evangelio nos habla cuando Jesús venía caminando sobre el mar. ¿Cuál era el milagro? El estar Jesús, el que Él no se hundiera en el agua. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Y entonces Pedro, quien están asustados, creen que es un fantasma, le dice Jesús a Pedro: «Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el agua». Como que yo quiero sentirme seguro, confiado. Entonces Pedro, caminando sobre el agua, por un momento camina, pero el miedo hace que se hunda, porque no tiene la fe o la fuerza de la fe en Jesús. La fe o la fuerza de la fe la tiene es precisamente en ese milagro y no en Jesús. Y fíjese lo que nos dice entonces la lectura. La lectura dice el libro de los Reyes: al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Es decir, no va a pasar el milagro para que vea a Dios. Dice en la lectura: así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado, dice, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Los milagros son la manifestación de Dios, pero no para creer o para sorprendernos de los milagros que hace Jesús, sino para creer en Dios, para creerle a Jesús. Y entonces ahí es donde está a lo mejor el error de la fe de muchos, que pidiéndole a Dios no esperan que Dios actúe, sino que esperan el milagro. Y eso es lo que nos da a entender a nosotros entonces la lectura. Y varias veces dice: pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. El aviso de Dios. ¿Eso qué nos da a entender a nosotros? Que Dios sí va a hacer milagros en nosotros, pero Dios avisa. ¿Y cómo nos avisa Dios? Pues cuando nosotros le manifestamos nuestra fe a Dios en que Él nos va a hacer el favor o el milagro, entonces Dios nos puede indicar, nos estará diciendo: voy a hacer el milagro. Y eso es lo que le dice, fíjese las palabras que le dice Jesús a Pedro. Dice: entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó. La única palabra que Jesús le dijo a Pedro fue: ven. Ese es el aviso de Dios. Vengan y lo verán, dice en otro evangelio.
Y venir significa ir ante Jesús por las turbulencias, las preocupaciones, porque hoy somos también todos nosotros los que vamos en una barca en donde hay tempestades, y las tempestades son aquellas las que quieren hundirnos, quiere que nosotros nos ahoguemos en ese problema, en esa dificultad que nos puede estar pasando. Pero entonces Jesús, quien es el que va en busca de aquellos que se están hundiendo, porque quiere estar con ellos en la barca, Pedro ni siquiera deja que Jesús se monte en la barca, como que a lo mejor sí tiene fe, pero pensó solamente quizás en él. Señor, haz que yo vaya hasta allá. Y quizás más fácil hubiese sido: Señor, ¿por qué usted no viene y nos acompaña a todos en la barca? Pero Jesús le acepta esa petición: venga. Y cuando va, Pedro se llena de miedo y se hunde. Eso nos pasa a nosotros en la vida. En la vida nos pasa que, queriendo que Jesús nos ayude, por supuesto hay que ir hacia Jesús, pero debemos dejar a Jesús que se monte en nuestra barca. Y así entonces nosotros no esperaremos el milagro, esperaremos a Jesús, y Él hará lo que tiene que hacer. Pidámosle pues al Señor que cada día nos llene de su gracia, para poder recibir a Jesús, para poder ver a Jesús en los milagros. Necesitamos estar llenos de la gracia de Dios. Necesitamos tener fe, fuerza de voluntad, esperanza y confianza en Él, que todo lo puede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te lo puede ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu Hijo, a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor, te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, Juan Alberto, su obispo auxiliar, Monseñor Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Cantemos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia, mi país. Amén. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. El beso a la Virgen, 1, 2, 3 y el aplauso a la Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Que viva Nuestra Señora de los Desamparados. Oración a Nuestra Señora de los Desamparados. Madre y protectora de Puente Real, Reina y Señora del pasaje Cumaná, que desde la eterna gloria pones tu mirada en los más desamparados, cuya única riqueza es la providencia de la Santa Trinidad. Atiende las necesidades que bien conoces de estos hijos tuyos, intercediendo por todos en los quehaceres y afanes de cada día. Mueve nuestro corazón a obedecer la voz de tu Hijo, que tu ruego nos aumente la fe y la caridad, que deseemos vivir a una auténtica conversión y que seamos capaces de obrar con misericordia. Que tu presencia en medio de nuestra comunidad nos haga partícipes de la gracia y de la santidad, para que unidos por la fe y protegidos por tu manto, seamos puente de la buena noticia, configurándonos en comunidad de fe, esperanza y caridad, donde juntos edifiquemos la civilización del amor, para que todos conozcan a Jesucristo, camino, verdad y vida, que siendo Dios vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
La alegría del Señor es nuestra fe, nuestra fuerza, podemos ir en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.